Saludos a todos. En este video vamos a estar hablando de lo que es el Imperio Colonial Español. Este grupo se compone de Isadora Díaz, Dianela Cruz y Derek Díaz. ¿Qué fue el Imperio Español o el Imperio Colonial? El Imperio Colonial, o también conocido como la monarquía, fue una etapa imperial española donde su mayor esplendor o actores principales fueron la milicia, lo artístico y lo comercial marino, convirtiéndose así en una potencia mundial. El Imperio Español nació en el siglo XV, cuando la reina Isabel I y el rey Fernando II se casaron. Ellos pusieron fin a la reconquista, lo cual esto los llevó a otorgarle al navegante Cristóbal Colón un privilegio de salir a explorar lo que es el Nuevo Mundo, que es América del Norte, América Central y América del Sur. En este punto fue donde Cristóbal Colón pues, nos conoció accidentalmente, pero también conoció lo que fue a África, Asia y Oceanía. Aquí podemos ver una imagen de sus reuniones en aquel entonces. Ahora los dejo con mi compañera Dianela. Las tres dinastías que había en el Imperio Español eran los Trastámara, los Hamburgos y los Borbones. La primera dinastía, quienes eran los Trastámara, era dinastía reinante, cuando surgió el Imperio Español de origen gallego. Reinaron hasta la muerte de Juana I en 1555. Los reyes católicos Isabel y Fernando de Trastámara fueron los iniciadores de este imperio. Como segundo de dinastías tenemos los Habsburgos, que también eran conocidos como los Austrias. Reinaron en España luego del 1555 hasta la muerte de Carlos II en el 1700. Este periodo presenció el auge y luego la decadencia de España. Y por último, tenemos los Borbones, quienes eran reyes de España desde el 1700 hasta la actualidad. Su primer monarca fue Felipe V, quien ascendió al trono tras vencer en la Guerra de Sucesión Española. Esta Guerra de Sucesión Española sucedió desde el 1700 hasta el 1713. Y por último, dentro del periodo imperial, tenemos a Fernando VII, derrocado por las fuerzas napoleónicas que invadieron España en el siglo XIX. En el próximo slide podemos observar a Cristóbal Colón junto a los reyes, quienes tenían una reunión de acuerdo con los planes que tenían para explorar los nuevos continentes. A finales del siglo XVII, el Imperio Español tenía más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que se consideraba la quinta mayor monarquía por su gran extensión en toda la historia. Y estos territorios fueron América del Norte, América Central y América del Sur, Asia, la capital general de Filipinas, el Golfo Gijón, África, Europa y Oceanía. En este slide se puede observar el mapa donde está marcado las partes donde Cristóbal Colón visitó y gobernaron el Imperio Español. Bueno, al España tener tantos imperios, también ellos tenían que producir dinero. Así que España entra en este comercio triangular. El comercio triangular fue un sistema de comercio perteneciente al área del Océano Atlántico, encargado de hacer transacciones internacionales y permitir la globalización. Principalmente se ocupó de exportar esclavos que venían de África para ponerlos a trabajar, generar éxito con su producción y trasladarlos como método de pago. Se le llamaba comercio triangular debido a que se componía de 3 continentes que formaban entre sí un triángulo.
Europa, América del Norte y África. Este tipo de comercio dominó desde el siglo XV hasta el siglo XVI, dejando antecedentes estables en la economía de los diversos países. Entre los principales países de Europa que se involucraron se encuentran Portugal, España, Reino Unido y Francia. Además de los territorios europeos, el punto de encuentro en África era en Guinea. En Brasil era Portugal, Virreinato del Río de la Plata y luego Uruguay. Las consecuencias del comercio triangular fue la exportación de esclavos africanos, retrasó el desarrollo económico de su continente. Hubo división social, se consideró a los esclavos una posesión que no gozaban de ningún tipo de derechos. Los productos que se intercambiaban, por ejemplo, en la parte de Europa occidental, le ofrecía a África como intercambio suministros como espejitos, telas, cuentas de colores, cascabeles y otro tipo de artesanía. A su vez, África ofrecía a la costa americana mercancía humana, es decir, esclavos. Ahora pasamos al siguiente slide. Economía del imperio. La economía del imperio se basaba en las plantaciones de tabaco, caña de azúcar, café, cacao y otras especies. Quienes producían estos productos eran los esclavos, quienes eran totalmente maltratados y explotados, como yo había mencionado en el slide anterior. Siguiente slide. Sociedad del Imperio Español. En esta sociedad hubo virreinatos, audiencias, capitanías generales y cabildos. El virreinato constituyó la máxima expresión territorial y político-administrativa que existió en la América española y estuvo destinado a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía peninsular sobre las tierras recientemente descubiertas. El primer virreinato otorgaba en América recayó en don Cristóbal Colón, como parte de las concesiones que la corona le hizo en las capitulaciones de Santa Fe, antes de iniciar su primer viaje rumbo a las Indias. Sin embargo, el virreinato colombino fue de corta duración, extinguiéndose definitivamente en 1536. En cambio, se establecieron en 1535 y 1543 los dos grandes virreinatos de Nueva España y del Perú, unidades que subsistieron durante todo el periodo colonial. El virreinato estuvo encabezado por la figura del virrey y representante personal. En los primeros tiempos, el nombramiento del virrey se hacía de por vida. Luego dicho mandato se limitó a 3 años y más tarde se extendió gradualmente hasta los 5 años. El virrey además pertenecía a la nobleza española cercana al monarca y ejerció la autoridad suprema dentro de su jurisdicción indígena. Fue el jefe civil y militar dentro de su unidad administrativa, dependiendo de él también la justicia, el tesoro y los aspectos seculares del gobierno eclesiásticos. Así, el oficio de virrey incorporó a un nivel superior todas las funciones de los gobernadores, atribuciones de gobiernos, militares, haciendísticas y judiciales, presidentes de la audiencia en la ciudad en que residían, con jurisdicción disciplinaria sobre los oidores, pero sin intervenir en pleitos, sentencias por no ser siempre letrados. Este funcionario igualmente estaba encargado de la conservación y aumento de las rentas reales y nombraba a la mayoría de los funcionarios coloniales menores, laicos y eclesiásticos.
entendían en primera instancia en todos los pleitos referentes a los indígenas. También se asignaban las encomiendas vacantes, práctica esta que dio lugar a muchos celos y discordias. Siguiente slide, por favor. La decadencia del Imperio Español comenzó en el siglo XVIII. Fue por su mala administración y luego la Guerra Española, donde murió Carlos II. Fueron uno de los atributos o una de las cosas que se le atribuye a esa caída. Esta gran guerra terminó con el Tratado de Utrecht en el 1713, el cual eliminaba el dominio de España en algunos territorios. Luego de esa desastrosa participación en la Guerra de Cuádruple Alianza, del 1717 al 1720, terminó con su caída completamente el imperio. Oficialmente el Imperio Español acabó en el siglo XIX por la conquista de España por las fuerzas napoleonísticas. Aprovecharon así su decaída los territorios españoles y proclamaron su independencia de España, excepto los territorios de Puerto Rico y Cuba. Y por último, ¿por qué fue importante el Imperio de España? Fue importante porque fue el primer imperio global de la historia. Es decir, que tenían territorios en distintas partes del mundo. También terminaron con la reconquista de la península ibérica ante manos de los musulmanes. Gracias a este imperio, 21 países hablan español. Hay la implementación de la religión católica en el mundo entero, la exploración del Nuevo Mundo. Hemos sido influenciados por sus infraestructuras y ellos han traído animales al Nuevo Mundo. Y por último, una de las aportaciones más grandes que tuvo el Imperio Español fue la de las culturas del Caribe y América Latina, que algo que se debe resaltar y reconocer es que tenemos genética española y africana gracias a los esclavos, y que también tenemos palabras que usamos diariamente gracias a ellos y cosas que son como las culturas que todavía nosotros adquirimos de ellos. Correcto, también tenemos en nuestro ADN su sangre, ya que pues ellos, los españoles y los africanos en aquel entonces pues crearon muchas familias de las cuales salimos nosotros, y por eso es que tenemos una mezcla de cultura y de mestizaje en nosotros debido a esos casamientos que ocurrían en aquel momento, que quizás no eran, a lo mejor ninguna parte querían, pero pues por la dictadura o por el momento, pues ocurrían de una manera no tan buena. También quiero decir que aún sigue vigente la religión católica que ellos trajeron del Viejo Mundo y hemos sido muy influenciados por su infraestructura y también por su arte y literatura. Así mismo es, compañeras. Damos esto por terminado. Muchas gracias por su atención